a través de la adjudicación y los procesos de entrega y distribución de las tierras que son competencia de la Autoridad Agraria Nacional. Estamos revisando primero los fundamentos constitucionales de la Ley Orgánica de Tierras, del proceso de tierras. En el artículo 13 de la Constitución se señala que las personas y las colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, nutritivos, preferentemente producidos a nivel local, y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, promoviendo la soberanía alimentaria. Entonces, la distribución equitativa de la propiedad agraria debe estar también relacionada con, el, con este objetivo de soberanía alimentaria. Es decir, el Ecuador plantea, el Ecuador es un país andino que plantea siempre como prioridad tener gran soberanía alimentaria, es decir, una disminuida o poca dependencia en términos de alimentos respecto de los países de fuera. Es decir, el peso entre lo que se produce, el peso entre lo que se produce y lo que se importa en alimentos siempre debe ser mayor a favor de la producción de alimentos. Este es otro de los objetivos de la Ley Orgánica de Tierra, un objetivo, una finalidad secundaria, coadyuva a esta finalidad, a lograr consolidar la soberanía alimentaria. Por otra parte, el artículo 321 de la Constitución determina que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en su forma pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir con su función social y ambiental. Es el artículo que analizamos la semana pasada y el que constituye el fundamento material de nuestra materia. El 321, repito, constituye el fundamento material de nuestra asignatura, porque en esta función específicamente social de la propiedad encontramos nosotros el fundamento para explicar la propiedad agraria. La Constitución, por su parte, en el numeral 6, en el artículo 66, numeral 26, reconoce, a ver, todo esto que estamos revisando se encuentra en los considerandos de la Ley Orgánica de Tierras. Si alguno quiere seguir, puede revisarlo, considerandos de la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Tierras. Por su parte, el artículo 66, numeral 26, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental, y que el derecho al acceso a la propiedad será efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Entonces, como nosotros podemos observar, la Constitución ecuatoriana tiene un amplio desarrollo normativo para lograr, que la reforma agraria, para lograr que esta finalidad del Estado, eh, la finalidad del ordenamiento jurídico y del Estado, que está relacionada con la protección de la dignidad de la persona, se cristalice también a través de la utilización de los recursos naturales, entre los que cabe contar la tierra, siempre a favor y al servicio de las personas, de los seres humanos. La Constitución demanda del Estado el cumplimiento de una serie de obligaciones y deberes para que esto se cumpla de este modo. Los artículos 57, numerales 4, 5, 6, 58 y 59 de la Constitución
son importantes en la medida en que reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, pueblos montubios, y los derechos de conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias. Estas propiedades serán inalienables e inembargables, indivisibles, y tienen derecho a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita, y a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras. La Constitución ecuatoriana, en su artículo 1, por favor, alguien lea el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana. Entonces, el Ecuador en este artículo otorga un específico derecho a, a estas comunidades, pueblos, nacionalidades y demás. ¿Alguien tiene el artículo 1 ya? Buen día, doctor. Yo lo tengo. Sí, a ver, Angie. Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se Muy bien, organiza en forma... Okay. ahí está. Intercultural y plurinacional. Entonces, el Estado ecuatoriano es un Estado intercultural y plurinacional. Precisamente por esa razón, el artículo 57 desarrolla la propiedad por su carácter pluricultural, es decir, un carácter que reconoce las diferentes culturas existentes en la nación, que conforman la nación, que estructuran la nación, por eso es un país plurinacional, multicultural y plurinacional, con base en ese reconocimiento de la construcción de la identidad nacional. El Estado ecuatoriano desarrolla unos específicos derechos a los pueblos, comunidades y nacionalidades. Uno de esos específicos derechos es la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales. Esta propiedad de sus tierras ancestrales no requiere de título. Esto es muy importante, no requiere de título. Basta con que la hayan poseído de manera perenne e ininterrumpida a lo largo del tiempo. Hay que ir formalizando. ¿Cómo se formaliza? Se formaliza a través de los procesos de posesión y adjudicación gratuita, pero no hace falta para defender los derechos de las tierras ancestrales título de propiedad. No hace falta. Basta el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades y el derecho que tienen sobre las tierras ancestrales. Es muy sencillo. ¿Quién me puede responder por qué no hace falta título de propiedad, título real para proteger estas propiedades ancestrales, estas tierras ancestrales? ¿Quién me da la respuesta? Es muy sencillo. Hola, buenos días, doctor. Sí, Belén. Porque son tierras reconocidas por el Estado que son, digamos, de las comunas. Por ejemplo, una comuna o sea, ya está sobreentendido de que le pertenece a los comuneros y no necesitan, a más de como legalizar sus tierras. Sí, pero O sea, se sobreentiende. Sí, pero claro, pero ¿por qué razón el Estado realiza esa ficción jurídica? Porque en todos los demás casos el Estado siempre requiere y tramita títulos de posesión y De títulos de propiedad. posesión. ¿Por qué en este caso no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque existen nacionalidades
o en tal caso existen comunidades ya reconocidas por el Estado y no es necesario para ellos reconocerles que esa tierra es de su propiedad. Sí, pero ¿por qué no es necesario? Esa es la pregunta. ¿Por qué no es necesario? Para todos, no solo para usted. Porque la Constitución lo reconoce como un derecho colectivo en donde ellos pueden desarrollar su estilo de vida, o sea, tienen que usar esa tierra eh, para como recurso para ellos sobrevivir. Está claro, Lisette, pero ¿por qué razón la Constitución hace esa excepción con los pueblos y nacionalidades? Vamos, reflexionen un poquito. ¿La Constitución ecuatoriana cuándo aparece? Porque forman parte de nuestra cultura y patrimonio ecuatoriano. Por eso no es necesario que la reconozca, porque ya por ende, al ser parte del patrimonio ecuatoriano, no necesitaría eso, pienso yo. A ver, Luciana, sí, pero todos los que estamos aquí formamos parte de la cultura ecuatoriana. Y en general a todos nos exigen tener títulos de propiedad. No podemos ir por ahí y decir, mire, aquí ya yo viví aquí y esto es mío y etcétera. Solo a ellos se les reconoce esta posibilidad. ¿Pero por qué? La cuestión es porque reflexionemos. Les hice una pregunta. ¿Cuándo apareció el constitucionalismo de Ecuador? ¿Cuándo aparece el Ecuador y sus constituciones? ¿En qué año? ¿En qué fecha? ¿Qué Doctor, pasó? buenos días. Sí. Bueno, tenía entendido que estas tierras no se pueden celebrar por escritura pública, por el artículo 57, numeral 4 de la Constitución, que bueno, dice que se reconoce y se garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. En el literal 4 es conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, embargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas de pago de tasas de impuestos. Sí, Gibson, precisamente, pero la pregunta no es cuál es el régimen de estas tierras ancestrales, sino por qué razón tienen este régimen o este régimen, que hasta cierto punto es privilegiado. No hace falta título de propiedad, título de dominio, título real para asegurar su protección. En todos los demás casos de los ciudadanos ecuatorianos hace falta título. ¿Por qué razón para ellos no? Les hice una pregunta. ¿Cuándo nace el Ecuador? ¿Cuándo nace el Ecuador? ¿Cuándo nace la primera constitución en el Ecuador? 1830. El Ecuador. ¿Y coincide con la primera constitución? ¿Ahí sí o no? En 1830. El Ecuador. Ya. Estos pueblos, ¿de qué fecha son? ¿De qué fecha datan? Pueblos, nacionalidades, comunidades. De mucho antes de la Constitución. Doctor, disculpe. Siempre han existido, solamente que no han estado establecidas o ordenadas por alguna ley. Siempre han existido ellos en las tierras, simplemente que ya se los toma en cuenta en las constituciones ya más actuales, que ya se los reconoce a ellos como parte del Estado. Igual ellos siempre han existido como los pueblos no contactados, que sus tierras son inalienables, nadie puede tocar sus tierras porque ellos es su casa, es donde siempre se han permanecido, donde ellos subsisten en sus tierras, donde ellos cosechan para su subsistencia. Muy bien. Entonces, Doctor. estos pueblos, nacionalidades, Entonces, comunidad. A ver, ¿quién iba a hablar? Yo. entonces, en todo caso, a ellos no se les exige ese estilo de propiedad porque se presume que por posesión ellos han tenido estas tierras inclusive antes de que el Ecuador se formara como república. Precisamente por eso es que no les exigen como tal un título de propiedad. Excelente, Angie. Muy bien. Buen análisis. Ya vamos empezando a hablar en términos jurídicos. A ver, el derecho realiza, por un lado, una presunción, más que presunción, reconoce que por la posesión ancestral ellos tienen ya título y protección.
no está formalizado. Pero lo más importante es que el derecho ecuatoriano, la Constitución ecuatoriana, la ley fundamental ecuatoriana, reconoce las normas previas mediante las que estos pueblos se han regido. Estos pueblos han tenido, los pueblos, comunidades y nacionalidades han consolidado una posesión que ha sido respetada por los demás pueblos, comunidades y nacionalidades, de tal modo que se entienda que esas tierras les pertenecen. Entonces, ese reconocimiento es un reconocimiento no solo a las personas, sino también a esa forma de organizarse, a su derecho, a su ordenamiento jurídico, ancestral, previo. Eso es lo interesante y lo importante de nuestra Constitución. La Constitución, al momento de declarar que el Estado ecuatoriano es multicultural, pluriétnico, no podía no desarrollar estos aspectos. No se queda en la mera declaración de la multiculturalidad, de la multietnia, de la identidad forjada a partir de esta mezcla de nacionalidades. Nosotros somos mestizos y tenemos que ir recuperando de a poco nuestra identidad. La identidad nuestra que se ha perdido por la constante evolución de la cultura mestiza. Entonces hemos ido perdiendo este sentido de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos. Y eso hay que recuperarlo, porque nosotros somos un país con ciudadanos mestizos, pero este mestizaje ha venido de estas culturas, y estas culturas hay que volver a investigarlas, hay que conocerlas, hay que reconocernos en estas culturas, no solo las culturas propias aborígenes, sino también en las culturas que se mezclaron, la cultura española, etcétera, para comprender de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esto es sumamente importante para poder ir sentando las bases de nuestros valores, de nuestros principios. Esta multiculturalidad es un valor propio del mestizaje. La plurietnia es un valor propio del mestizaje, porque si nosotros miramos en la pantalla, ¿qué ven ustedes? Ven una mezcla, ¿no? Vemos una mezcla. Yo hago este apartado aquí siempre en esta clase para entender que nosotros tenemos que construir una cultura. Nosotros tenemos unos estereotipos de la belleza. Hombres y mujeres, estereotipos de la belleza. La belleza es siempre un concepto de belleza importado, extranjero. Pero la belleza es lo que tenemos aquí, en la pantalla está la belleza, que es la belleza del mestizaje, de la multiculturalidad, del respeto al otro, del mestizaje, de aceptarnos, de comprendernos. Pero no aceptamos esas valoraciones de la belleza y somos restrictores de derechos. Recién en el año 48, con la Constitución del año 48, hasta la Constitución del año 48, las comunidades y los pueblos indígenas y aborígenes podrían acceder a los derechos de ciudadanía, siempre y cuando demostrasen que estaban alfabetizados. Imagínense ustedes la cantidad de injusticia. Demostrar estar alfabetizados para poder acceder a los derechos de ciudadanía. Entonces, no eran personas. El Estado no los trataba como personas. Tuvimos que esperar hasta casi en la década del 90 para que puedan participar cerca del 40% de la población en las actividades democráticas, porque no estaban cedulados. No había alfabetización y no había cedulación. Entonces, hemos vivido constantemente en un desconcierto por falta de construcción de la identidad. Entonces, esta ley orgánica de tierras, que vamos a analizar mucho nosotros, es una ley que pretende hacer justicia.
justicia a aquellos que son desconocidos, porque nosotros ya somos citadinos, ojo, ya estamos en la ciudad, queremos permanecer aquí en la ciudad. Muchos de ustedes seguramente tienen familiares que viven en provincias o directamente en el campo y que trabajan la tierra. Muchos de ustedes probablemente tengan familiares que trabajan la tierra, pero que no son dueños de la tierra. Entonces, esta ley orgánica trata de hacer justicia a esos antecedentes históricos. Estamos en el 7:59, me parece que son. Entonces, culminamos la clase aquí. Por favor, al compañero Bastias y a los demás compañeros, por favor, me recuerdan dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí. En el artículo, estamos analizando el artículo 57 de la Constitución. Artículo 57 de la Constitución. Y el tema es los fundamentos constitucionales de la Ley Orgánica de Tierras. Por favor, recuérdenme. Fundamentos constitucionales de la Ley Orgánica de Tierras, artículo 57. Ahí nos quedamos, ¿ok? Bueno, doctor, gracias. Saludos. Buenos Gracias, días. doctor. Buen día. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien. Doctor, cuídese. Gracias. Buenos días.